Bienvenidos a El Despertar Oculto. Hoy abrimos un expediente que, durante años, ha permanecido en la frontera entre la conspiración, la ciencia ficción y lo que algunos aseguran que es la verdad más incómoda jamás revelada. Se trata del planeta Serpo y de un supuesto programa de intercambio entre humanos y una civilización de otro sistema estelar. La historia comienza con restos misteriosos en el desierto, informes clasificados y rumores que se niegan a morir. Habla de 12 hombres y mujeres que habrían partido en una nave no terrestre, rumbo a un mundo lejano iluminado por 2 soles, para convivir con seres a los que llamamos los Evens. ¿Realidad encubierta por el gobierno de los Estados Unidos? ¿Un elaborado fraude alimentado por la era de Internet? Durante este viaje exploraremos los orígenes de la historia, las supuestas pruebas, las contradicciones y lo que podría significar para nosotros si fuera cierto. Imagina por un momento que, en algún archivo secreto, escondido en los sótanos de agencias de inteligencia, existe un registro completo de esa misión. Fechas de partida, nombres de voluntarios, detalles de la vida en otro planeta y hasta el relato de quienes nunca regresaron. Si Serpo existió, cambiaría no solo la historia, cambiaría quiénes somos. ¿Hubo realmente un intercambio humano-no humano? ¿O es Serpo el gran espejismo que necesitamos para llenar el silencio del universo? Acompáñame hasta el final porque las respuestas que encontraremos podrían sorprenderte. Para comprender el origen de la historia del planeta Serpo, debemos retroceder a los años en los que nació la ufología moderna, décadas marcadas por el miedo, la Guerra Fría y el secreto militar. Todo comienza en Roswell, Nuevo México, 1947. Una noticia recorrió los periódicos locales. El ejército había recuperado un disco volador. Horas después, la versión cambió. Se trataba simplemente de un globo meteorológico. Esa contradicción inicial bastó para que, hasta hoy, Roswell siga siendo sinónimo de encubrimiento. Fotografías en blanco y negro mostraban militares posando con restos metálicos, demasiado simples para ser de otra tecnología. Pero los testigos aseguraban que lo que realmente vieron fue algo muy distinto. En ese clima de sospechas, comenzaron a circular rumores. ¿Había cuerpos no humanos recuperados? ¿Se habían extraído tecnologías avanzadas de aquella nave? ¿Y si el gobierno había establecido un contacto secreto con esos visitantes? Los años 50 y 60 trajeron otro ingrediente crucial: los testimonios de abducción, el más famoso, el de Betty y Barney Hill, en 1961. Según relataron, fueron llevados a bordo de una nave, examinados y después devueltos. Betty, bajo hipnosis, describió un mapa estelar que parecía mostrar la ubicación de un sistema lejano, Zeta Reticuli. Años más tarde, investigadoras independientes compararon aquel dibujo con los catálogos astronómicos y señalaron que coincidía, casi con exactitud, con la disposición real de esas estrellas dobles. Para muchos, esa coincidencia fue la primera pista sólida, una supuesta conexión entre visitantes extraterrestres y un sistema estelar específico. Pero hay más. En paralelo, en la sombra de la Guerra Fría,
aparecieron documentos que hablaban de comités secretos, como Majestic 12, encargados de manejar todo lo relacionado con vida extraterrestre y tecnología recuperada. Aunque gran parte de esos documentos fueron considerados falsificaciones o manipulaciones, la narrativa ya estaba creada. Y en medio de este entramado, la cultura popular empezó a multiplicar estas ideas. Libros, revistas de investigación, conferencias y más tarde Internet sirvieron de altavoz a una generación que desconfiaba profundamente de las versiones oficiales. Así, hacia finales del siglo XX, el terreno estaba fértil. Por un lado, un caso icónico como Roswell. Por otro, un sistema estelar con coordenadas específicas. Y finalmente, el rumor constante de que existían programas secretos de intercambio con civilizaciones no humanas. Cuando a comienzos de los años 2000 aparecieron filtraciones en foros cerrados hablando del proyecto Serpo, todo encajó en la mente de los creyentes. Serpo no surgió de la nada. Fue la culminación de más de medio siglo de sospechas, documentos misteriosos y relatos que conectaban entre sí. El mito ya tenía raíces, y con esas raíces la historia de Serpo creció hasta convertirse en uno de los casos más fascinantes y polémicos de la ufología moderna. Pero, ¿cómo apareció exactamente esta historia en la era de Internet? ¿Quién filtró los primeros documentos y con qué intención? Eso lo veremos en el siguiente bloque. Durante medio siglo, la historia de Roswell, Zeta Reticuli y los rumores de programas secretos permanecieron como piezas sueltas de un rompecabezas. Pero fue en 2005 cuando, de repente, esas piezas parecieron encajar bajo un mismo nombre, Proyecto Serpo. El origen no está en un libro ni en un documental televisivo, sino en algo más cotidiano, un correo electrónico. Un mensaje anónimo comenzó a circular en una lista privada de ufólogos y antiguos investigadores del fenómeno ovni. Su autor afirmaba haber trabajado en la inteligencia militar de los Estados Unidos y decía poseer documentos que relataban una misión increíble. 12 militares americanos enviados a un planeta lejano, en un intercambio pactado con seres no humanos. El correo no era un simple rumor, incluía detalles precisos. La fecha de partida, 1965. El destino, el sistema de Zeta Reticuli. La duración, 10 años planeados, aunque terminó siendo de 13. El número de voluntarios fueron 12 hombres y mujeres entrenados en absoluto secreto. Incluso se hablaba de las bajas. Algunos murieron en Serpo, otros decidieron no regresar jamás. El impacto fue inmediato. Lo que antes eran fragmentos dispersos, Roswell, Betty Hill, Majestic 12, ahora tenía una narrativa coherente. De pronto existía un supuesto programa con nombre propio, coordenadas, cronología y protagonistas. En cuestión de semanas, los correos anónimos se multiplicaron. Aparecieron fragmentos de informes, listas de suministros, descripciones del planeta Serpo, clima, geografía y sociedad. Los Evens, así los llamaban, eran descritos como una civilización sin guerras, con una cultura colectiva y una tecnología muy superior.
El lugar central donde todo esto comenzó a reunirse fue una página web creada expresamente, serpo.org. En ella, los supuestos documentos se publicaban uno tras otro, generando fascinación en algunos y escepticismo en otros. Muchos investigadores independientes se lanzaron a analizar cada párrafo, cada tabla, cada coordenada astronómica, intentando determinar si aquello era auténtico o simplemente un engaño cuidadosamente diseñado. Lo curioso es que el supuesto autor de los correos no buscaba fama, permanecía anónimo, solo conocido por un alias, Anonymous. Más tarde se relacionó este alias con Víctor Martínez, un exfuncionario que gestionaba un grupo de discusión por correo electrónico. Según él mismo, se limitaba a difundir lo que alguien dentro de los servicios secretos le enviaba. El resultado fue explosivo. Revistas de investigación comenzaron a hacerse eco. Programas de radio sobre misterios dedicaron horas a discutir Serpo. Y la comunidad escéptica, por supuesto, no tardó en desmontar incoherencias, medidas mal convertidas, datos astronómicos inexactos e incluso contradicciones con informes militares oficiales de los 60. Pero, como suele ocurrir, la fuerza de una buena historia superó las dudas. El proyecto Serpo se convirtió en uno de los relatos más virales de la ufología digital. No era solo un rumor, era una narrativa completa que mezclaba espionaje, secretos militares, viajes interestelares y la eterna pregunta sobre nuestra relación con otras inteligencias. Y así, de correos reenviados en silencio, nació un mito moderno, que aún hoy divide a investigadores. ¿Fue Serpo la filtración más valiente de un insider o el engaño mejor construido de la era de Internet? En el siguiente bloque veremos qué decían exactamente esos documentos sobre la selección y el entrenamiento de los 12 voluntarios humanos que, según la historia, partieron rumbo a otro sol. Si la historia del proyecto Serpo fuera cierta, lo más increíble no sería la existencia del planeta, ni siquiera la tecnología de los Evans, sino el hecho de que 12 seres humanos fueron seleccionados para dejar atrás la Tierra y pasar más de una década en un mundo extraño, bajo 2 soles. Según los documentos filtrados, el proceso de deselección comenzó a inicios de los años 60. El gobierno de los Estados Unidos, en colaboración con las Fuerzas Armadas, buscaba voluntarios capaces de soportar condiciones extremas. No se trataba de astronautas de la NASA, sino de militares cuidadosamente elegidos por su perfil psicológico y físico. Los criterios eran exigentes: salud impecable, con capacidad para resistir temperaturas extremas, falta de oxígeno y ambientes hostiles. Adaptabilidad cultural, pues tendrían que convivir con seres radicalmente distintos. Disciplina férrea, para obedecer órdenes sin cuestionarlas, incluso ante lo desconocido. Capacidad técnica, ya que debían operar instrumentos, registrar información y mantener comunicación constante. En total, fueron seleccionados 12 candidatos finales, 10 hombres y 2 mujeres. Sus nombres, hasta hoy, permanecen ocultos o en disputa. Los documentos que circulan nunca revelan identidades reales, pero sí perfiles: médicos, ingenieros, especialistas en comunicaciones, personal militar entrenado en supervivencia. El entrenamiento, de acuerdo con las filtraciones,
duró casi 3 años. Se les preparó en instalaciones secretas, probablemente en bases subterráneas, para adaptarse a un ambiente con atmósfera diferente, gravedad distinta y tecnología desconocida. Fueron sometidos a pruebas psicológicas de aislamiento, días enteros en habitaciones cerradas, sin luz ni contacto humano, para medir su resistencia mental. También entrenaron en ambientes extremos de la Tierra, desiertos áridos, montañas con poco oxígeno, selvas inhóspitas. Incluso, según los documentos, recibieron instrucción directa de los Evans, que ya estaban en la Tierra tras el incidente de Roswell. Se habrían usado aparatos de traducción rudimentarios para enseñarles palabras básicas del lenguaje extraterrestre, con el fin de facilitar la convivencia. La preparación incluyó algo todavía más inquietante: una despedida definitiva. Cada voluntario firmó un acuerdo de que no habría regreso garantizado. Sabían que podían morir en el viaje, en el planeta, o nunca volver a ver la Tierra. Se cuenta que, antes de partir, algunos se despidieron de sus familias bajo la excusa de misiones militares clasificadas. Nadie fuera del círculo sabía la verdad. El entrenamiento no solo los moldeaba físicamente, sino emocionalmente. Tenían que aceptar que convivirían 13 años sin ver el cielo terrestre, sin escuchar idiomas familiares, sin abrazar a sus seres queridos. Eran, en esencia, exploradores sacrificados a la causa del secreto. La pregunta inevitable es: ¿qué tipo de persona estaría dispuesta a renunciar a su vida por un viaje sin retorno asegurado? ¿Idealistas, patriotas o simples peones en un juego de poder que no comprendían? Los documentos filtrados aseguran que, en 1965, los 12 estaban listos. Uniformes, provisiones, equipos de grabación y medicinas fueron preparados con precisión quirúrgica. La fecha de partida estaba fijada. El planeta Serpo los esperaba. En el siguiente bloque veremos cómo fue ese viaje, la travesía imposible desde la Tierra hasta Zeta Reticuli, a bordo de una nave que no era de este mundo. El 16 de julio de 1965, si damos crédito a los documentos filtrados, los 12 voluntarios del proyecto Serpo iniciaron la que sería la misión más secreta de la historia de la humanidad. La base de partida habría sido una instalación remota en el desierto de Nevada, bajo la sombra de Groom Lake, lo que hoy conocemos como el Área 51. Allí, en lo más profundo de un hangar subterráneo, los esperaba una nave extraterrestre real, cedida por los Evans, como parte del acuerdo de intercambio. No era un cohete al estilo de la NASA, sino un objeto ovalado, metálico, sin ventanas, cuya superficie parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. El simple hecho de aproximarse a ella causaba mareos y desorientación en los humanos, como si emitiera un campo electromagnético. Los 12 tripulantes abordaron con provisiones terrestres, ropa, alimentos, equipos médicos, cámaras, instrumentos científicos, aunque sabían que la mayor parte de lo que usarían dependía de los propios Evans. La nave estaba diseñada para su especie, no para nosotros. Según los informes, el viaje no fue un simple trayecto recto por el espacio. Los Evans poseían un sistema de propulsión que desafiaba nuestra comprensión. Curvaban el espacio-tiempo para saltar distancias enormes.
Lo que para nosotros habría sido un trayecto de más de 40 años a velocidad lumínica, para ellos podía realizarse en cuestión de meses. El interior de la nave desconcertó a los humanos desde el primer momento. No había pasillos claros ni asientos tradicionales. Las paredes parecían vivas, como si respondieran al contacto. La gravedad dentro del vehículo fluctuaba. En ocasiones se sentían ligeros como plumas, en otras aplastados por una fuerza invisible. El aire tenía un olor metálico y la iluminación no provenía de lámparas, sino de la propia estructura, que brillaba con un resplandor uniforme. El viaje duró alrededor de 10 meses terrestres. Durante ese tiempo, los tripulantes sufrieron problemas digestivos al intentar alimentarse solo con raciones humanas. La atmósfera dentro de la nave, aunque respirable, les producía náuseas y dolores de cabeza constantes. Algunos cayeron en depresión. Estaban encerrados en un entorno sin ventanas, sin cielo, sin noción del tiempo, acompañados únicamente por seres que no pensaban ni se comunicaban como ellos. Se cuenta que la tripulación humana intentó registrar cada detalle en cuadernos y cintas, describiendo el sonido apagado de los motores, las vibraciones que recorrían el suelo y la sensación de estar suspendidos en un mar oscuro e infinito. De vez en cuando, a través de pequeñas escotillas técnicas, lograban vislumbrar el espacio exterior, estrellas lejanas que parecían moverse demasiado rápido, como si el universo mismo se plegara a su alrededor. Finalmente, tras lo que para ellos fue casi un año de viaje, la nave se detuvo frente a un cielo completamente distinto al de la Tierra. 2 soles brillaban al mismo tiempo, bañando un planeta árido y rojizo. Habían llegado al destino, el planeta Serpo, en el sistema de Zeta Reticuli. Los 12 descendieron con una mezcla de miedo y asombro. No había marcha atrás. Lo que les esperaba cambiaría para siempre su noción de lo que significa ser humano. En el siguiente bloque entraremos en el corazón del misterio. ¿Cómo era la vida en Serpo, el planeta de los Evens? Cuando la compuerta de la nave se abrió, los 12 exploradores humanos fueron recibidos por una visión desconcertante. El cielo de Serpo era de un tono amarillento, casi dorado, teñido por la luz de 2 soles gemelos, que se elevaban en paralelo. La intensidad del calor era inmediata, sofocante, como si el aire mismo vibrara. El terreno era árido y rocoso, dominado por planicies infinitas y montañas bajas que se recortaban contra el horizonte. No había grandes mares ni océanos visibles, sino extensiones de desierto y pequeños cuerpos de agua que apenas lograban sostener vida vegetal. El suelo desprendía un olor metálico y las temperaturas oscilaban de manera brutal entre el día y la noche. Los Evens, sin embargo, se movían con naturalidad. Para ellos, aquel clima era su hogar. Su piel, adaptada a la radiación de los soles, tenía una tonalidad marrón clara, y sus grandes ojos oscuros parecían absorber la luz sin dificultad. No necesitaban protección. Los humanos, en cambio, se vieron obligados a usar visores, prendas especiales y filtros de respiración para soportar la atmósfera cargada y el calor constante. El planeta Serpo no era exuberante como la Tierra. La vegetación era escasa, arbustos duros, plantas bajas
que parecían más minerales que biológicas. Algunos informes sugieren que el planeta ya había pasado por un proceso de agotamiento ecológico. Sin embargo, existía una forma de equilibrio. Los Evens habían aprendido a vivir en armonía con ese entorno hostil, aprovechando cada recurso sin destruirlo. Las ciudades Even eran otro misterio. No había rascacielos ni tecnología ostentosa, como en la ciencia ficción. Más bien, sus asentamientos se extendían en estructuras bajas circulares, construidas con un material que parecía arcilla endurecida mezclada con metales desconocidos. Desde lo alto, sus aldeas parecían mandalas, círculos concéntricos, con un gran edificio central donde se reunían. Todo en su arquitectura transmitía sencillez y eficiencia, pero también espiritualidad, como si el diseño mismo fuese un reflejo de su filosofía de vida. Los Evens vivían en una sociedad sin dinero. No existía comercio como lo conocemos. Cada individuo trabajaba para el bien colectivo, sin ambiciones de acumulación. Los roles estaban distribuidos de manera ordenada. Algunos eran cuidadores, otros ingenieros, otros científicos. Y aunque no existía un gobierno autoritario, había una especie de consejo de ancianos que guiaba a la comunidad. Para los humanos, criados en un sistema de competencia y poder, aquello resultaba casi incomprensible. La alimentación también fue un desafío. Los Evens cultivaban una especie de vegetales de sabor amargo, difíciles de digerir para los visitantes. Con el tiempo, algunos de los humanos lograron adaptarse, pero otros enfermaron. El agua era potable, aunque contenía minerales desconocidos que afectaban su organismo. Uno de los aspectos más sorprendentes fue la longevidad Even. Se decía que podían vivir entre 140 y 160 años terrestres, gracias a una biología distinta y a una dieta controlada. Su comunicación era telepática en gran medida, aunque también producían sonidos guturales y armónicos para expresar emociones. Esto generó dificultades con los humanos, que dependían del lenguaje verbal. El día en Serpo era más largo que en la Tierra, alrededor de 43 horas terrestres, lo que alteraba profundamente el sueño de los visitantes. El calor durante las 2/3 partes del ciclo era extremo, y las noches, cuando ambos soles se ocultaban, se volvían gélidas. Este cambio drástico debilitó a varios miembros de la misión, que jamás lograron adaptarse del todo. Con el tiempo, sin embargo, surgió un vínculo extraño. Los Evens trataban a los humanos como huéspedes, no como prisioneros. Les ofrecieron lugares donde vivir, les mostraron su tecnología y les enseñaron parte de su cultura. Los visitantes comenzaron a registrar costumbres curiosas. Los Evens eran una especie profundamente comunitaria, donde el individuo no tenía mayor importancia que el grupo. La violencia era casi inexistente. Los conflictos se resolvían mediante consenso. La reproducción era controlada y organizada, no dejada al azar. Su espiritualidad no giraba en torno a dioses, sino una conexión con el cosmos y con la memoria de sus ancestros. Uno de los voluntarios escribió en su diario: en Serpo todo parece diseñado para la estabilidad. No hay prisa, no hay ambición personal, pero también falta algo. Falta la chispa caótica de la Tierra, la creatividad que nace del conflicto. A lo largo de los años,
los 12 humanos experimentaron tanto la maravilla como la desesperación. Algunos se adaptaron, incluso disfrutaron de la calma de la vida Eben. Otros se sumieron en la tristeza, incapaces de aceptar que jamás volverían a ver un océano, un bosque o un cielo estrellado como el nuestro. El tiempo en Serpo se convirtió en un espejo. Les mostró no solo otro mundo, sino también lo que la humanidad es y lo que podría llegar a ser. Un mundo sin guerras ni codicia, pero también sin pasiones intensas ni grandes sueños individuales. En el próximo bloque descubriremos el lado oscuro del intercambio, las muertes, las enfermedades y los sacrificios que marcaron para siempre a los exploradores del proyecto Serpo. Lo que en un principio parecía un intercambio pacífico y esperanzador, pronto reveló su costo más doloroso. La vida en Serpo no era un paraíso, y la fragilidad humana quedó en evidencia frente a un mundo que parecía estar diseñado para otra especie. Los informes filtrados del proyecto describen que, con el paso de los meses, algunos de los 12 voluntarios comenzaron a enfermar. El calor abrasador, la radiación de los soles gemelos y los minerales presentes en el agua afectaron gravemente sus organismos. Ninguna vacuna, ningún entrenamiento previo en la Tierra los había preparado para aquel ambiente hostil. El primero en morir fue un ingeniero. Su sistema respiratorio colapsó tras meses de luchar con la atmósfera cargada de Serpo. Los Evans intentaron ayudarlo con su tecnología médica, pero sus métodos resultaban extraños, casi incompatibles con la biología humana. Sus órganos fueron tratados como si fueran piezas reemplazables, y aunque los Evans lo intentaron, no lograron salvarlo. La muerte cayó como un peso insoportable sobre la tripulación. Poco tiempo después, una segunda tragedia golpeó al grupo. Otro miembro pereció en un accidente durante una expedición. Los registros indican que cayó en un barranco, mientras exploraba una región rocosa. Los Evans recuperaron el cuerpo y lo trataron con un respeto casi ceremonial. Para ellos, la muerte no era un final absoluto, sino un regreso al cosmos, a la energía universal. Los humanos, sin embargo, lo vivieron como una angustia desgarradora. Estaban a 40 años luz de casa, sin posibilidad de volver, y ya dos compañeros habían desaparecido. Las tragedias no se limitaron a enfermedades y accidentes. La desesperación psicológica se convirtió en un enemigo silencioso. Algunos exploradores no lograron soportar la soledad, la distancia y la certeza de que jamás volverían a ver a sus familias. Uno de ellos, según los informes, se quitó la vida. Los Evans quedaron desconcertados. No podían comprender por qué alguien elegiría poner fin a su existencia de manera voluntaria, en una sociedad donde la muerte era aceptada únicamente como un proceso natural. Con cada pérdida, el grupo se dividía más. Algunos buscaban aferrarse a la cultura Eben, intentando aceptar aquel destino como una segunda vida en un nuevo mundo. Otros se hundían en la melancolía, recordando el cielo azul, los mares infinitos y las montañas verdes de la tierra. Un extracto del diario de uno de los supervivientes dice: «Cuando oscurece en Serpo y las 2 lunas menores aparecen, siento un vacío imposible de llenar. Miro las estrellas y me pregunto si alguien allá afuera, en la tierra, piensa en nosotros.
hemos dado nuestras vidas por un intercambio que nunca entenderán. En total, según los archivos filtrados, 8 de los 12 miembros originales murieron en Serpo. 4 lograron regresar a la Tierra después de más de una década de convivencia con los Evens. De esos 4, 2 fallecieron poco tiempo después debido a enfermedades contraídas en el planeta. Los otros 2 vivieron en secreto, hasta avanzada edad, bajo vigilancia militar, cargando con memorias que nunca pudieron compartir abiertamente con el mundo. La misión que había empezado como un símbolo de esperanza terminó marcada por el sacrificio y el sufrimiento, un intercambio de vidas humanas por conocimiento. En el próximo bloque exploraremos lo más inquietante. ¿Qué revelaron los sobrevivientes cuando regresaron a la Tierra? ¿Qué secretos trajeron de Serpo y por qué el gobierno decidió ocultarlos al mundo? Tras más de una década en Serpo, el momento que parecía imposible finalmente llegó. Los Sevens cumplieron su parte del acuerdo y prepararon a los humanos para su regreso. Solo 8 de los 12 seguían con vida en aquel entonces, pero el viaje de retorno no sería igual de esperanzador que el de ida. La travesía interestelar fue larga, silenciosa y cargada de sombras. Aquellos hombres y mujeres ya no eran los mismos que habían partido desde la Tierra. Sus cuerpos estaban debilitados, sus mentes marcadas por el dolor y la experiencia, y sus corazones aún divididos entre dos mundos. Al llegar, el gobierno estadounidense recibió a los supervivientes en el más absoluto secreto. No hubo honores, ni aplausos, ni reconocimiento. Fueron trasladados a instalaciones militares ocultas, donde médicos y científicos comenzaron a analizarlos como si fueran piezas de un rompecabezas interplanetario. Los informes aseguran que 2 de los que regresaron murieron al poco tiempo, afectados por enfermedades extrañas que habían incubado en Serpo. Sus órganos presentaban anomalías y sus sistemas inmunológicos parecían haber mutado. Los otros 2 vivieron bajo estricta vigilancia hasta su vejez. Encerrados en un pacto de silencio, jamás pudieron romper. ¿Qué secretos trajeron consigo? Se dice que entregaron a las autoridades tecnología Even, registros de observaciones astronómicas imposibles de conocer desde la Tierra, y un detallado relato de cómo era la vida en otro mundo. Sin embargo, gran parte de esa información fue clasificada y ocultada a la población. ¿Por qué? Porque admitir que un grupo de humanos había convivido con extraterrestres durante más de 10 años sería reconocer que no estábamos solos en el universo, y más aún, que los gobiernos habían ocultado ese hecho durante décadas. Los documentos filtrados mencionan que uno de los supervivientes dejó un testimonio escrito, un diario donde describía con detalle la cultura Even, sus ciudades, su tecnología y los años de sufrimiento que vivieron allá. Ese diario habría quedado bajo custodia militar, inaccesible para el público. Imaginemos por un momento la carga de aquellos exploradores, regresar a casa y no poder contar nada a sus familias, ni siquiera la magnitud del sacrificio de sus compañeros. Vivir en la tierra, pero con la mirada perdida en un cielo que siempre les recordaba a Serpo y a los soles gemelos que los habían acompañado durante una década. La misión Serpo terminó oficialmente, pero dejó tras de sí un vacío lleno de preguntas. ¿Fue realmente un intercambio de paz o un experimento militar con vidas humanas como moneda de cambio?
¿Qué tanto de lo que contaron fue verdad y qué tanto fue manipulado para ocultar realidades más oscuras? Y lo más inquietante, ¿qué secretos guardan aún los archivos clasificados sobre Serpo, esperando ser revelados? En el siguiente bloque llegaremos a la conclusión y a las teorías que aún hoy mantienen vivo el misterio de Serpo. La historia del planeta Serpo sigue siendo uno de los misterios más fascinantes y polémicos de la ufología moderna. ¿Realmente 12 seres humanos viajaron a un mundo a 40 años luz de distancia? ¿O todo fue una elaborada operación psicológica creada durante la Guerra Fría para confundir a la opinión pública y a los enemigos de Estados Unidos? Las teorías están divididas. Para algunos investigadores, los documentos filtrados del proyecto Serpo son demasiado detallados para ser inventados. Descripciones minuciosas de la geografía, la cultura Eben, los problemas médicos de los exploradores. Todo parece demasiado complejo para una simple invención. Otros, en cambio, sostienen que esos informes fueron fabricados como parte de un programa de desinformación, relatos ficticios diseñados para encubrir pruebas reales de contacto extraterrestre. Lo cierto es que la historia contiene elementos inquietantes. Las muertes en Serpo, los regresos secretos, los diarios ocultos y la supuesta tecnología Eben, que jamás salió a la luz. Demasiados cabos sueltos, demasiados silencios incómodos por parte de las autoridades. Pero más allá de si fue real o no, el mito de Serpo nos plantea preguntas esenciales. ¿Qué estaríamos dispuestos a sacrificar como humanidad por alcanzar el conocimiento de otros mundos? ¿Aceptaríamos perder a nuestros exploradores en nombre del avance científico? Y sobre todo, ¿estamos preparados para convivir con una civilización que nos supera tecnológicamente y que quizás no comparte nuestra misma visión de la vida y de la muerte? Hoy, en pleno siglo XXI, las filtraciones de Serpo siguen generando debates. Para algunos son la prueba más clara de que los gobiernos saben mucho más de lo que dicen. Para otros son apenas una fábula moderna, un relato diseñado para alimentar la imaginación de quienes buscan respuesta en el firmamento. Tal vez la verdad se encuentre en algún punto intermedio. Tal vez sí hubo un intercambio, pero no en los términos que nos contaron. Tal vez Serpo exista, oculto en algún rincón de la constelación de Zeta Reticuli, esperando que algún día, como humanidad, estemos listos para regresar. Y mientras tanto, el misterio permanece. Un viaje secreto, un sacrificio olvidado y la eterna pregunta que nos persigue desde el inicio de los tiempos. ¿Estamos solos en el universo o alguien nos observa desde lejos, esperando el momento adecuado para revelarse? Gracias por acompañarnos en este viaje. Esto fue El Despertar Oculto. Hasta la próxima.